¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es para tener la charlita que tenemos cotidianamente, sino es un video cortito, un video descriptivo. Dado que, bueno, algunos amigos me preguntaron por las Pico del Oro Baco, estas las 224 de antigua escuela. Bueno, son herramientas muy queridas para mí. Esta es una 223 de la línea Zambic y ya les voy a mostrar alguna diferencia bastante interesante. Si bien es la misma herramienta, obviamente una es lo que se podría decir 8 pulgadas y la 224 es la de 10 pulgadas, pero bueno, esta tenía una anatomía bastante particular que, bueno, cuando zafaba, que solía zafar, apretaba los dedos. Yo siempre la critico por lo mismo, dado que, bueno, tuve bastantes experiencias dolorosas con esta Pico del Oro. Con esta no, esta particularmente la compré y no la utilicé más allá de su capacidad, más allá de sus posibilidades. Es más, forma parte de mis herramientas que colecciono, dado que, bueno, siempre quise tener una 224 de esta generación que no esté zafada. Si bien, como cuento a veces, tengo 3 de este tipo, pero esta forma parte de un elenco que no utilizo para trabajar. Es una linda unidad, no muy recomendable para lo que es la plomería. Estos son apreciaciones personales, dado que, bueno, su mandíbula quizás no tenga demasiada mordida. Si bien es una mandíbula, una mordaza para aprisionar, para apretar piezas redondas perfectamente, pero bueno, en la plomería donde se imprime torque sobre los caños, quizás la Pico del Oro 224 de esta línea no sea la mejor opción. Si bien todos habremos apretado algún caño y la Pico del Oro ha respondido bastante bien, no es la herramienta ideal. Hay herramientas Pico del Oro de mucha menos calidad, de mucha menos marca, que posee otra mandíbula más ancha, y bueno, se puede trabajar muy bien en lo que es la plomería. Quizás es una herramienta muy orientada a la mecánica, dado que, bueno, la electricidad, al menos en esta línea, no se podría utilizar, dado que carece de todo tipo de aislación, que, bueno, los electricistas, los técnicos de la antigua escuela, por ahí mucho no hacíamos hincapié en esas cosas, pero créanme que es importante la aislación. No, o sea, hagan, como decía el viejo dicho, hagan lo que les digo y no lo que yo hago. Pero bueno, es una herramienta noble, una herramienta que todo técnico, todo mecánico, amante de las herramientas, no le diría ni siquiera amantes de Baco, tiene que tener. Yo esta la tengo, como dije, en mi colección personal. Prácticamente no trabaja, ha hecho alguna que otra tarea, pero no está zafada en ninguna de sus posiciones. Y cabe destacar que cuando zafaba, las otras dos que tengo de esta generación, el dolor era bastante considerable. La verdad que, bueno, anatómicamente, si bien sigue siendo la 224, que ya hay videos en el canal, dado que cuando hago videos de Pico de Oros, las 224 de Baco las dejo aparte. Por ahí las menciono, pero se merecen un video aparte. En el canal tiene que haber videos de la 225. Creo que de la que tengo de nueva generación y la 225 de antigua generación o de línea antigua, como le llaman. Esta, si bien tiene muchos años conmigo y también ya la compré con la experiencia de que se podía zafar, si bien es una herramienta muy noble y todos le tenemos gran aprecio, en especial a ese tipo de unidades de la marca, pero bueno, la 223, en este caso, que como dije equivale a la de 8 pulgadas, en su apertura máxima,
directamente queda una separación considerable entre las palancas, entre la empuñadura, salvaguardando nuestra mano, nuestros dedos, que créanme que era un dolor considerable. En cualquier posición que estemos trabajando, por su modificación anatómica, dado que ha cambiado bastante. Si bien es la misma herramienta, tiene que estar dando vueltas acá en el taller, obviamente sé dónde, la 223 de esta misma línea, con esta misma curvatura, con esta misma falencia. Esta es de la línea Sambic y ya habían modificado la anatomía para que el dolor no pase. Si bien es una pico del oro de las chiquitas, de las de 8 pulgadas, créanme que esta sí en plomería tiene más de un uso, dado que bueno, por ahí no para el ajuste de caños, pero sí para todas aquellas tuercas, para aquellos flexibles que por ahí no podamos acceder. Bueno, los de bajo lavatorio, para eso está la llave, que ya describiré el uso nuevamente, dado que un amigo me preguntaba cómo funciona esa llave. Pero, por ejemplo, detrás de los bidets es muy útil para ajustar o aflojar flexibles, o en algunas situaciones, por ejemplo, la transferencia que va a la lluvia, que generalmente ahora en los bidets de actualidad y ya hace unos años viene con una manguera. La lluvia viene con una manguera. Antiguamente por ahí venían con un caño, que también era útil la herramienta, ¿no? Pero bueno, yo le he encontrado muchos usos, herramienta, no diría imprescindible, pero linda de tener en la caja, porque en el menor de los descuidos se necesita y cumple muchas funciones. Obviamente el acero Baco, una muy linda época. Estas particularmente las conozco desde muy chico. Antonio tenía una igual. Rara vez me la dejaba usar, rara vez me las dejaba tocar. Solo las tocaba las herramientas de él cuando me pedía que se las alcance. Dado que bueno, siempre fui bastante buen ayudante. Pero bueno, nada, con los años logré tenerlas y me he apretado los dedos. Pero no deja de ser una herramienta infaltable en la vidriera de cualquier coleccionista. Les dejo la imagen, ya se te cayó, Tano. Les dejo la imagen de la 224 y la 223. Baco, línea antigua, Sambic Baco. Con diferencias anatómicas para no tener los problemas que presentaba la antigua línea, que era ni más ni menos, si se las resumo, que apretaba con gran precisión los dedos. No fallaba en ese aspecto. Herramienta orientada netamente al uso mecánico. Después, bueno, para la plomería, otro tipo de pico del oro, con mordaza más ancha, con una mandíbula un poco más dentada, dado que venían bastante bien en ese aspecto, pero los dientes, créanme que se gastaban con facilidad, y esta no es mucho el uso que ha tenido. Esta la compré, la logré conseguir y la usé cuando era imprescindible para las tareas definidas, o sea, no salió del taller nunca. Una muy linda unidad, una muy linda herramienta, no puede faltar, como dije, en la vidriera, en el tablero de cualquier coleccionista. Esta, muy útil, ya podría salir de la vidriera y estar dentro de una caja de plomería o service de plomería para, bueno, cumplir con las tareas para las que fue encomendada. Bueno, les agradezco mucho si llegaron hasta acá por mirar los videitos de la 224, la 223. Y este es un video a pedido de un amigo que anónimamente me preguntaba si las podía describir, dado que tenía un fanatismo por esta línea. Creo que todos más o menos tenemos
no sé si un fanatismo, pero en mi caso, un cierto cariño, es la palabra, un cariño grande, porque bueno, con una de estas, con la 71 y alguna que otra combinada, todos tenemos recuerdos. Es así. Les mando un saludo, los invito esta noche a una nueva charlita. Este es un videíto así como para ir preparando la picadita. Les mando un saludo y espero que estén bien.